¿Qué tal, amigos y amigas? Un gusto, la verdad, que tenerlos aquí en nuestro nuevo programa de Diálogos por la Paz. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo y déjenme decirle que es una de las personas que inició con nosotros, conmigo, este proyecto, sobre todo de seguridad y de paz, y con el ingeniero Javier Yauzás. Ella fue la que nos recomendó nuestro primer conferencista, me acuerdo mucho en el primer informe que tuvimos, y ella fue la segunda participante, la verdad que con temas muy interesantes, como fue el tema de su libro de Geografías de la Violencia en Culiacán. Y la verdad que desde entonces pues hemos tenido esta amistad y esta relación y esta comunicación. Y en esta ocasión por eso me siento, la verdad que muy feliz tenerte aquí, doctora Ileana del Rocío Padilla Reyes, que aquí me gustaría nada más rápido decirles que ella pues estudió licenciada en estudios internacionales, es doctora de estudios regionales con líneas de investigación en violencia y territorios y violencia y construcción de paz. Y actualmente pues es profesora en la Universidad Autónoma de México y parte nacional de investigadores nivel 1. Así que pues imagínense, aquí tenemos la verdad que una especialista en todos estos temas que nosotros también como sociedad trabajamos. Y pues aquí, doctora Ileana, el comentarle, sabemos también que está ahorita está trabajando diversos proyectos como es desaparición forzada y juvenicidio. Aquí me gustaría mucho el que nos pudieras compartir primero como todos estos conceptos, ¿no? Que son las líneas de investigación que tú traes de violencia y territorios, violencia y construcción de paz, y pues que nos puedas platicar también de este proyecto de juvenicidio para poder también compartir aquí con toda nuestra audiencia sobre estos temas. Pues adelante. Muchas gracias, Rosy. Gracias por la bienvenida. La verdad es que me siento feliz, me siento en casa con ustedes, buenos amigos con quienes además hemos compartido este sentimiento y estas ganas de construir paz en Sinaloa. En ustedes siempre he encontrado ese genuino interés y esa actitud para hacerlo, y me siento contenta de estar aquí platicando con ustedes. Y bueno, sí, como comentabas, bueno, yo me he dedicado a esta línea de investigación de violencia y construcción de paz desde hace ya algunos años. Y bueno, pues ahora estoy trabajando en este tema de desaparición forzada. Bueno, ya tengo por allí un par de años trabajando en ello, y además estamos dándole con un grupo de investigadores de la UAS este enfoque hacia el juvenicidio como parte de una línea que nos está marcando también, se nos está marcando desde el CONACYT y desde los proyectos prioritarios del gobierno federal para atender las violencias en diferentes regiones del país. Y bueno, el concepto de feminicidio implica estos homicidios de jóvenes donde confluyen además otras series de violencia, es decir, violencias estructurales y violencias simbólicas. Son jóvenes que son asesinados, pero además que sufren estigmatización, sufren discriminación, además crecen en un entorno con culturas, con formas culturales que los llevan a tomar ciertas decisiones y ciertas trayectorias en su vida. Entonces, los jóvenes, como sabemos, en regiones, en estados como en nuestro estado Sinaloa, bueno, crecen en estos entornos donde son víctimas y victimarios, es decir, participan en la construcción de la violencia activamente, participan en los grupos del crimen organizado y además son asesinados y desaparecidos por estos grupos del crimen organizado, por sus mismos pares. Entonces están en estos círculos, en esto que hemos llamado una espiral de violencia, donde reciben violencia, reciben diferentes formas de violencias, porque además, bueno, desde un inicio son rechazados por una sociedad que sigue en esta cárcel, por decirlo de alguna manera, del discurso de esta división entre buenos y malos, metarrelato de es que nosotros como sociedad civil somos las personas buenas y los que queremos
una sociedad en orden y aquellos están fuera del orden, fuera de la conducta que es deseable y entonces ellos son los malos y los rechazamos, los relegamos, no les damos oportunidades de reconocimiento, sino que los dejamos que se queden allá en su mundo de los malos, donde van a encontrar una serie de refuerzos para ese comportamiento, es decir, grupos delincuenciales que están siempre ávidos de tener nuevos elementos, nuevos cuadros, nuevos sujetos muy jóvenes para integrarlos en estas estructuras gigantes de poder que sabemos que existen aquí en Sinaloa. Y bueno, a eso se refiere este término de jovenicidio que es acuñado por un investigador, por Valenzuela Arce, en el Colegio de la Frontera Norte, y que desde hace ya varios años ha estado en la discusión académica y bueno, ahora pues se ha convertido en una de las líneas de acción del gobierno federal y se nos ha invitado como académicos a reflexionar sobre eso y a estudiarlo en los diferentes territorios. Y en ese sentido, bueno, pues te quiero comentar, bueno, para quienes nos escuchan, ya previamente a esto estuvimos platicando, ¿no? Haciendo algunas preguntas, cuestionándonos cuáles pueden ser los orígenes de estos problemas tan complicados que vivimos en Sinaloa. Platicamos ahorita también del Jueves Negro, por ejemplo, y de estos episodios donde se trastoca la relativa paz, es decir, la paz acordada, una paz donde, bueno, podemos convivir en la ciudad, podemos desarrollar diversas actividades en la ciudad con cierta tranquilidad, pero de repente un día como el Jueves Negro y como otros días que han ocurrido en nuestra ciudad, quizás no con la misma dinámica y la misma intensidad, pero sí sucesos donde se trastoca esa relativa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad donde desaparecen muchos jóvenes, donde asesinan muchos jóvenes, pero no lo hacen en los espacios de convivencia céntricos, por así decirlo, en el Tres Ríos o en el centro, no salen armados a tomar la ciudad. Y bueno, este jueves lo vimos así, vimos cómo hubo una transgresión de ese orden, una transgresión dado por un evento en específico. Y algo que vimos ese día es, y que nos asombró, y nos asombró realmente no porque no lo conociéramos, sino porque fue una representación, como si fuera un espectáculo en las calles, triste y desafortunado, de las armas, de la cantidad de jóvenes que en algún momento pueden integrar a las estructuras, de muchos simpatizantes que sabemos por amigos periodistas que fueron a las comunidades, fueron armados, algunos de ellos en ese momento, y estaban dispuestos a portar un arma y acercarse al centro de la ciudad y algunas de las zonas más concurridas, pues a mostrar ese poderío, el poderío de los grupos de crimen organizado. Entonces, vimos en los videos, les decía con sorpresa y no porque no lo supiéramos, esta cantidad de jóvenes. Y los vimos, son jóvenes realmente, son jóvenes menores, en gran medida de los 29 años, que están, vaya, muy integrados en estas actividades, que están ávidos de formar parte de estos grupos, de adoptar esa identidad, de uniformarse con la aportación de un arma, de sentirse que forman parte de esto. Y bueno, platicábamos sobre algunas cifras importantes para poner en marco qué está pasando con los jóvenes en el país y qué está pasando con los jóvenes en Sinaloa. Y bueno, podemos hablar de que casi el 50% de las víctimas de homicidio en México son menores de 29 años. Es decir, este problema que estamos enfrentando de violencia tiene en el centro a los jóvenes. Y quizás no hemos puesto hasta la fecha el dedo lo suficientemente, no lo hemos, marcado como debería. Es un asunto de juventud
qué está pasando con nuestros jóvenes y qué políticas de atención estamos desarrollando para los jóvenes. Sí, mira, ahorita tú lo acabas de mencionar, te iba a preguntar precisamente de qué edades son los que tú estabas estudiando, se les llamaban juvenicidios. Entonces, Ajá. este estudio o no sé, o las cifras estas que están mencionando son de 29 años, entonces hacia abajo. Sí. Sí. ¿Y hasta dónde llega? Porque ya ves que están bien divididos lo que son niños, desde niñas, adolescentes. Entonces, ¿de qué edades, por ejemplo, son los que tenemos aquí o entran dentro de este concepto de juvenicidio? Sí, bueno, nosotros estamos considerando adolescentes desde los 11, 12 años Mm. hasta los 29. En realidad, las cifras de niños participando en estas actividades no son todavía muy claras, aunque hace algunos años, gracias a una solicitud de información que hizo un diario nacional a las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, ellos solicitaron información de cuántos niños tenían registrados, cuántos menores participando en estas actividades. Y bueno, y la Secretaría contestó que entre el 2007 y el 2017, al menos en esos 10 años, detuvieron en operativos a más de 5,000 niños que estaban en estos grupos, es decir, cuando llegaron a detener a quienes estaban pues, almacenando armas, droga o estaban enfrentándose al ejército, bueno, pues detuvieron a estos menores. Estos son los niños detenidos, ojo, no hablan de los niños asesinados en estos operativos, que debe de ser una cifra considerable. Más todos aquellos jóvenes desaparecidos también, que es Sí. otra, es Sí, otro. más los desaparecidos, más los niños y jóvenes asesinados en estos conflictos de los grupos delincuenciales, más otros que también hay que mencionarlos que pues estaban en una situación de riesgo porque pues, se hacían acompañar de otros que sí estaban implicados en conflicto y bueno, murieron en el momento. Niños también que acompañaban a sus padres, niños víctimas de este fenómeno. Sí, aquí, Ileana, preguntarte, tú iniciabas explicándonos lo que estás ahorita investigando y hablabas de violencias estructurales y violencias simbólicas. Sí me gustaría, como para que nuestro público y todos entendiéramos cuáles son esas violencias, o sea, ¿a qué le llamas violencia estructural y a qué le llamas violencia simbólica? Sí, muy bien, gracias. Bueno, por violencias estructurales hablamos de violencias que tienen que ver con el contexto. Bueno, las simbólicas también son parte del contexto, pero las estructurales están en la base de las necesidades, es decir, son violencias que tienen que ver con la pobreza, las omisiones del Estado para garantizar el acceso a la vivienda, el acceso a la educación. Ahora, por ejemplo, en la pandemia vemos cómo el Estado ha tenido esta gran dificultad para garantizar el acceso a la educación y a la salud a los niños y jóvenes, bueno, a todos en general y en especial a los niños y jóvenes. Entonces, hablamos también de otras violencias que tienen que ver con el territorio, como la segregación urbana. Cuando presenté con ustedes el libro de Geografías de la Violencia, hablábamos de eso, ¿no? Cómo se configuraron en ciudades como Culiacán estos territorios producto de invasiones irregulares o estos fraccionamientos en las periferias de las ciudades, donde, bueno, pues tenían difícil accesibilidad, no estaban suficientemente bien dotados de espacios públicos, de infraestructura, y estos jóvenes que crecieron en esos entornos, lo vimos a través de las cifras y de las estadísticas, con este indicador que desarrollé que le llamé origen de los detenidos por la policía. Bueno, veíamos estos cinturones, estas manchas que se formaban ahí en el territorio de jóvenes que estaban participando en actividades delictivas y se concentraban en esos espacios en específico, ahí viven. Entonces, ¿qué sucede en esos lugares? ¿Qué formas de violencias podemos encontrar? Violencias estructurales que tienen que ver, como les decía, con la carencia de ciertas necesidades, y también sufren violencias simbólicas
Las violencias simbólicas son violencias que pudiéramos decir quizás un poco más sutiles, pero que están ahí. Es decir, no son agresiones directas en el sentido en que afectan físicamente a la persona, pero la afectan emocionalmente y desgastan la identidad incluso de ellas. Y estas violencias pues tienen que ver con la discriminación, con la estigmatización de los jóvenes y también, bueno, pues con las resistencias. Los jóvenes además han creado formas de resistencia ante esta discriminación y formas de identidad. Es decir, la tan criticada por nosotros, por los académicos y por la sociedad civil organizada, cultura del narcotráfico, ha sido también una forma de resistencia para muchos jóvenes, una forma donde ellos expresan lo que están viviendo, sus preocupaciones, sus historias. Sin embargo, a través de estas historias también mitifican el papel de la delincuencia y también reproducen, vaya, ¿no? Estos mitos de lo que significa trabajar en actividades delictivas. Entonces, bueno, de acuerdo con Norbert Elias, por ejemplo, una vez que se establece este prejuicio en cierto grupo de la sociedad, este grupo aludido por el prejuicio, lo que hace es recrear. Es decir, se les establece una etiqueta y compran la etiqueta. La toman, es cierto que somos los delincuentes, es cierto que somos los jóvenes rebeldes, es verdad que somos los malos y no saben lo malos que podemos ser. ¿Ok? Entonces es una espiral de violencias, ¿no? Donde todos participamos y donde pues no hemos visto todavía la salida. ¿Y qué se necesita para revertir estos espirales negativos? Bueno, pues se necesita una especie de fuerza de choque que pueda cambiar las trayectorias y eso, bueno, pues no tiene una construcción fácil. Ok. Ingeniero, ¿alguna pregunta? Sí, yo creo que muchas. Con Ileana de repente te surgen mucho. Ileana, fíjate que oyendo con atención lo que es el sentido de pertenencia que mencionabas, quienes trabajamos en esto de buscar, estamos buscando a los jóvenes en riesgo. La última vez que los podemos tener juntos es en el sistema escolarizado. Los podemos ver en la escuela. Afortunadamente la deserción ya va avanzando y va más adelante de la secundaria, pero antes teníamos poco tiempo. Desertaban en primero de secundaria. Hoy pareciera que hemos aumentado la escolaridad a 9 años en Culiacán. Entonces nos queda primaria y un poquito de secundaria. Sin embargo, nos cuesta trabajo encontrarlos porque las escuelas ya tienen toda su currícula escolar, todos sus contenidos están llenos. Pareciera que ya no hay tiempo, ya no hay lugar, ya no hay espacio en el sistema escolarizado para aconsejar a estos muchachos, para darles este sentido de pertenencia, para darles las herramientas de que rompan esas barreras que aunque hayas nacido en un lugar donde el acceso a esa educación que tú mencionabas, a un trabajo digno, pareciera que son escalones muy grandes para ellos de subir, la falta de oportunidades. ¿Podemos cambiar algo en el sistema escolarizado? ¿Vale la pena rediseñarlo en este México que los homicidios no ceden? El otro punto de encuentro con los jóvenes es cuando sacan su licencia de conducir. Y el último es la cartilla. Son las únicas tres, y el IFE, el IFE y la cartilla, pero no educamos a nuestros jóvenes en valores, en lo que son sus instituciones, una educación cívica, no tanto de respetar las instituciones y valores cívicos, sino al interior de él. En el civismo nos enseñaban a respetar nuestra ciudad, nuestras autoridades, pero respetarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos ante todas estas amenazas que un joven mexicano hoy corre riesgo. ¿Qué debemos hacer? Ya entendimos que más allá de la pobreza, que sí es un disparador importante, como dices tú, para elegir un mal camino,
pero más que eso es el sentido de querer ser alguien en la vida. Yo tengo el derecho a ser alguien en la vida, pero pareciera que el sistema escolar al que voy, o no quepo en él, o no sé, ¿qué pasa, Ileana? ¿Cómo podemos dotar a estos jóvenes de herramientas que le permitan sortear con éxito estas amenazas que tienen? Tienen un país lleno de oportunidades, ¿no? México, no quiero ser pesimista, al contrario, México, hoy tú estás en Querétaro y es una ciudad estudiantil increíble, ¿no? Con empresas aeroespaciales, en seguridad están muy bien ustedes en Querétaro, eh, pero pareciera que no es la realidad de todos los jóvenes en México. Debemos de cambiar el sistema educativo porque no encuentro otro. En los parques que vamos Ros y yo y los equipos, los jóvenes que necesitamos llegar a ellos ya no están ahí. No van a las pláticas, no van a las clases no van, pareciera que se nos aislaron y se refugiaron. A veces no los encontramos. O sea, ¿qué hacemos, Ileana? Hay que rediseñar el sistema educativo porque es donde los podemos ver, ya después ya no los vemos. Los encontramos en el tutelar, en barandilla, en un centro de rehabilitación con adicciones o ya desafortunadamente en la penitenciaría. Sí, muy bien, son muy buenas preguntas. Sí. Y bueno, como bien mencionas, ingeniero, estos puntos de encuentro con los jóvenes son clave para ese contacto y para esa relación que establecemos con ellos. Y quizás el asunto es que estamos como concentrados en los jóvenes, pero primero no estamos como concentrados en qué estamos haciendo nosotros. Es decir, qué papel y cómo está formado el profesor que está en constante contacto con ellos. Porque bueno, que usted mencionó algunos de estos puntos en contacto, ¿no? Las escuelas, por ejemplo, pensemos, no sé, en las preparatorias de la universidad, en las preparatorias de bachilleres, en las secundarias, en estos lugares donde los jóvenes sabemos a veces que van a desertar, los podemos identificar. Yo lo sé porque tengo ya muchos años siendo maestra, entonces desde la experiencia y desde la práctica, sin ser especialista en educación, claro, no es mi perfil, pero en la práctica de la educación y el contacto, bueno, puedo preguntarme qué hacemos los maestros, qué hacemos quienes estamos allá de este lado, que nos nombramos los establecidos en términos de Elías, es decir, los que tenemos la razón y los que sabemos cómo debe de funcionar el mundo, que en realidad tenemos muchas preguntas. Pero bueno, ¿cómo estamos nosotros formándonos? ¿Qué herramientas tenemos para tener esa comunicación con los jóvenes? ¿Qué habilidades tenemos para acercarnos, para ser referentes para los estudiantes, para evitar la deserción escolar, para incluirlos en las actividades que realizamos, para acercarlos, vaya, para que los maestros, por ejemplo, volvamos a ser referentes para los jóvenes, volvamos a ser entes de respeto y de admiración para los estudiantes? ¿Qué estamos haciendo como universidad? En ese sentido, bueno, si analizamos las políticas de atención a la juventud, pues nos damos cuenta que hay un desfase entre estas instituciones y estas estrategias y en parte es por la falta de diagnósticos. No sabemos qué es lo que está pasando con ellos, parece que no lo entendemos, entonces tratamos como que de poner toda la responsabilidad en ellos y toda la acción sobre ellos, pero no la focalizamos en esa relación que tenemos con ellos. Entonces vemos, por ejemplo, la política federal de atención a la juventud, pues está centrada en el joven y está bien, en él y en darle una beca y en tenerlo en un registro y en darle seguimiento, pero ¿por qué no, por ejemplo, hacerlo a través de las universidades? ¿Por qué no hacerlo a través de las preparatorias, a través de las secundarias? ¿Por qué no mejor concentrarse en capacitar a los maestros, capacitar a las trabajadoras sociales, incluir a las trabajadoras sociales en estos grupos? Es decir, en ese eslabón entre la sociedad y la juventud.
cómo Más. estamos trabajando, ¿no? En esa brecha que hemos creado entre los jóvenes y los adultos, entre la gente de bien y los jóvenes que son la gente de mal, porque son jóvenes. Es decir, si cuando pasó lo del Jueves Negro, a mí me llamó la atención y no porque no lo conociéramos, sino porque fue muy, muy evidente, no solo el suceso, sino el discurso que vino después. Ese discurso de nosotros somos más los buenos, somos los buenos y somos más los buenos. Y está bien que nos reafirmemos como una fuerza constructora de paz. El asunto es que tendemos otra vez a excluir. Si nosotros somos los buenos, entonces ¿quiénes son los malos? Pues son ellos. Ellos. Ya no son ellos. Entonces, sí, Tenemos ¿cómo? que revisar. Sí, entonces hacemos también más grande esa brecha, ¿no? Y esa estigmatización entre los delincuentes jóvenes y nosotros, que somos las personas de bien. Y bueno, es un asunto también de discurso, y a eso me refiero con la violencia simbólica. ¿Cómo los nombramos? ¿Cómo nos referimos a ellos? ¿Cómo nos acercamos a ellos también a través del lenguaje? ¿Cómo criticamos su música, sus gustos? ¿Cómo los juzgamos sin siquiera comprenderlos? Entonces, es momento que no solo los veamos, los estudiemos y los nombremos, sino que nos estudiemos a nosotros mismos también, nuestras actitudes y nuestras herramientas. Claro que para eso es, ahorita que me estabas explicando todo esto, es para visibilizarlos. O sea, realmente yo creo que eso es visibilizar y ver en qué las estamos afectando y qué es lo que están necesitando ellos. Entonces yo creo que sí es importante esa explicación, por eso es que me quedé con la duda de esa explicación de violencia simbólica y que tanto daño hace y a veces no nos damos cuenta. Aquí, Ileana, también en tu otra explicación que me dabas, hablabas de esa espiral, ¿no? De violencia en que están los jóvenes inmiscuidos. Aquí, por ejemplo, yo sí me hice esas preguntas cuando estabas tú ahí explicándome. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esa violencia que están viviendo o a quiénes nos toca resolverla? Sí, muy bien. Cuando hablamos de, por ejemplo, hace ratito que dije son víctimas y victimarios, bueno, esto es en términos de la criminología, pero en realidad si hablamos, no sé, en términos sociológicos, pues todos somos responsables de esto. Y tampoco podemos quitar, y yo soy de esa idea, aunque considero las formas de violencia estructurales y simbólicas, no podemos deslindar a las personas de responsabilidad directa de sus actos. Es decir, quien toma un arma es quien toma un arma, ¿no? Y decide en dado momento hacerlo. El reconocer las diferentes formas de violencia no discrimina, el reconocer también que hay una decisión directa y una agencia del sujeto por cometer ciertos actos. Entonces, bueno, sí, ok, ya hemos hablado mucho y el derecho en México y todo nuestro orden social está creado para poner el dedo en quien transgrede ese orden, al menos desde la concepción, aunque sabemos que la cifra de impunidad es muy grande y que difícilmente se hace valer. Sí, estamos, digamos que muy condicionados para identificar y señalar y culpabilizar a quien comete el delito. ¿Ok? Identificar el delito y identificar al agresor. Y bueno, así es como ha funcionado nuestro derecho, sin poner en el centro a las víctimas, que ahora es lo que estamos hablando, o a la sociedad en su conjunto, a la comunidad. Es decir, hay una comunidad que se está viendo afectada por este incidente, por un incidente violento, por una agresión. Entonces, si pensamos en la agresión en términos de afectación a la comunidad, pues ¿quiénes son responsables de esto? La comunidad es afectada y a la vez también participa en esto. Entonces, vamos a pensar no en culpabilizar, no en un enfoque punitivo, sino en un enfoque restaurativo. ¿Cómo vamos a resolver este conflicto? ¿Cómo vamos todos juntos a resolverlo? Que es parte de lo que ustedes han estado trabajando desde la organización. Es decir,
vamos a construir paz y esto ha significado para ustedes, vamos a identificar todos estos elementos positivos en la comunidad, todos estos grupos que ustedes han incluido, que han identificado y han incluido, que desde diferentes espacios están generando comunidad y están generando un activismo positivo a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad, a favor del respeto. Entonces, estamos construyendo paz y así es como estamos construyendo la solución de los conflictos. No solo desde el enfoque punitivo señalando al culpable, sino buscando la solución, poniendo el eje en la solución del problema. Y eso, bueno, pues ha estado muy bien. Yo platicamos ahora en la semana y he querido señalar el excepcionalismo del activismo en Sinaloa. Sinaloa tiene una condición excepcional que yo difícilmente he visto en otros estados. De unos años para acá me ha tocado participar en diferentes foros, ir a otros lugares del país y ver cómo los académicos, la sociedad civil, pues, se ha interesado en este problema tan difícil de la violencia. Y la verdad es que la actividad de los grupos de participación en Culiacán es excepcional. En Culiacán, por un lado, tenemos una tendencia fuerte, arraigada, una tradición ya casi hacia actividades violentas, pero por otro lado también tenemos una tradición y una tendencia que además crece hacia crear colectivos, crear formas de participación ciudadana. Tenemos una sociedad preocupada, reflexiva por lo que se está viviendo y cada vez más involucrada en esto. Ustedes lo conocen muy bien, todos estos grupos, todas estas personas, muchos de ellos muy jóvenes que han estado trabajando para que desde diferentes temas buscar el respeto a los derechos humanos. Algunas chicas muy jóvenes trabajando, por ejemplo, por el respeto a los derechos humanos de las mujeres, otros trabajando en las comunidades con la cultura, con el arte, otros tantos, las madres, por ejemplo, o padres de familia que buscan a sus hijos desaparecidos, ellas también están creando formas de resistencia ante la violencia. Y bueno, los empresarios que desde sus organizaciones y desde sus ámbitos han estado también organizándose, generando foros de discusión y reflexiones en torno a la construcción de paz. Esa es una condición muy excepcional, es algo que está sucediendo en Sinaloa y es algo que tenemos que reconocer y aplaudir. Y creo que en otros lugares de México se están dando cuenta de lo que se está haciendo bien en Sinaloa también, que no solo es violencia, también hay construcción de paz. Yo lo veo muy genuino, esa participación, porque tenemos la fortuna de conocer a todos los actores que en instituciones de gobierno, instituciones de la sociedad civil, y yo veo mucho ánimo, veo genuino el derecho de hacerlo. Y yo te preguntaría, pero lo hemos hecho mucho de sentido común, lo hemos hecho, ¿conoces tú alguna experiencia en algún lugar que a este entusiasmo y a estas ganas de ir juntos, sociedad y gobierno, si aplicáramos una estrategia, sería muy positiva? Por ejemplo, ¿conoces algún lugar del mundo donde en el sistema educativo se dé prevenir las violencias, conocer las violencias? Rosy y yo hemos estudiado algunos casos y verdad, Rosy, que salvo el homicidio y unas lesiones muy graves, unos golpes muy graves, es lo que se reconoce como violencia, Ileana. Pero una broma pesada, el excluir, el bullying, los jóvenes no lo toman como violencia. Y no sé si los niños. ¿Conoces algún ejemplo que pudiéramos tomar en Culiacán para que este gran esfuerzo que se está haciendo fuera más eficaz y más efectivo? Si siguiéramos una metodología que tú nos dijeras, miren, en este lugar de México he visto esta muy buena experiencia, porque han sido esfuerzos aislados. Lo que no hemos logrado es que se institucionalice la educación para la construcción de paz en Culiacán.
creo que vamos avanzando, creo que vamos bien, pero creo que falta el sector empresarial. No veo un sector empresarial que más allá de capacitar a sus colaboradores en cómo vender mejor, cómo atender al cliente, las nuevas tecnologías, yo no he visto que haya un esfuerzo por educar en la construcción de paz. No sé si tú conoces alguna experiencia en el mundo que nos digas, miren, creo que esto pudieran adoptarlo en Culiacán y ayudaría mucho al esfuerzo que se está haciendo. Muy bien. Sí hay diferentes experiencias en construcción de paz, como sabemos. Bueno, tenemos las experiencias en Italia y en sistemas educativos, bueno, pues algunos sistemas nórdicos han sido muy aplaudidos. Bueno, y sin duda el reconocimiento de que nuestro sistema educativo ha sido muy invalidante. Un sistema agresivo con los estudiantes, con las estudiantes, con los jóvenes. Y bueno, yo pensaría, más que retomar experiencias internacionales que se dan además en contextos muy diferentes, porque sería muy fácil decir, ah, claro, vamos a copiar ciertos modelos nórdicos, ¿no? Y vamos a traernos estos modelos europeos y los vamos a implementar en Culiacán. Es como, digamos, un camino en el que tenemos esta tentación fácil de traernos una receta y copiarla. Pero la verdad es que está muy bien estudiar estos modelos, está muy bien conocer qué está funcionando en otros lugares, pero lo ideal es que tengamos buenos diagnósticos de qué está sucediendo en nuestra propia realidad y cómo podemos crear un modelo para Culiacán. Yo siempre he soñado y he pensado que Culiacán puede tener un modelo de exportación, que tiene todos los elementos para crear su propio modelo, el modelo de construcción de paz de Culiacán, y que sea replicado por otras ciudades, ¿por qué no en el mundo? Podemos hacerlo, lo hizo, bueno, Medellín ha vendido mucho, ¿no? Su urbanismo social, por ejemplo, ¿no? Y nosotros podemos crear un modelo que realmente funcione, porque en realidad el de Medellín, yo lo escribía hace un par de años en una columna que llamé ¿Qué nos traemos de Medellín? Y la estuve ahí replicando en Twitter y gente que ha estudiado y que está en Medellín y que está en Colombia le estuvieron comentando y compartiendo, porque yo decía, ok, si vamos a copiar algo de Medellín o nos vamos a traer algo de Medellín, entonces nos vamos a traer a la sociedad organizada. Porque ese es el elemento clave, o sea, el estudiar sus propias problemáticas y buscar soluciones creativas para eso. Ese es el modelo. Eso es lo que hicieron. Entonces, si nos vamos a traer algo, pues nos vamos a traer un montón de gente de Medellín organizada y creativa para que lo haga. Pero creo que no lo necesitamos porque en Culiacán hay mucha gente creativa, deseosa de construir paz, de construir respeto a los derechos humanos. Sí, Liliana, primero y qué bueno, ingeniero, entonces quiere decir que vamos por el buen camino, que el ingeniero y yo hemos estado diciendo siempre de que no nos han enseñado a participar, no nos han enseñado a construir paz, entonces es una de nuestras líneas también de acción, el poder enseñar a participar a la sociedad y empezar a educarlos en cuanto a la construcción de paz, o sea, tuvimos que primero aprender un poco o mucho de especialistas y de estudios, y yo creo que es la parte que entonces digo yo, bueno, entonces hay que continuar trabajándolo. Y por otro lado, creo que pues tienes mucha razón, porque siempre el vemos qué más podemos hacer y es bueno el voltear a ver a otros lugares, otros modelos, pero siempre aterrizarlos o hacer realmente nuestra realidad, lo que está sucediendo. Y yo aquí lo que veo, Ileana, es de que me parece muy acertado la investigación, este proyecto que tú traes en conjunto, que estoy segura que traes en conjunto con otros especialistas igual que tú, de juvenicidios y de desaparición forzada. Yo creo que la parte igual de lo que nosotros podemos aportar, ayudarles a ti y a tu grupo, cuenten con ello y yo creo que estoy segura que al terminar este diagnóstico pues va a salir algo muy importante, muy interesante porque realmente es un estudio de aquí, o sea, de aquí de Sinaloa y de donde va incluido Culiacán. Entonces,
pues la verdad que ahí cuenta con nosotros en lo que ustedes crean conveniente para poder que salga adelante este proyecto. Muchas gracias. Porque nos servirá a 100% todos. sinaloense, desde Querétaro, pero 100% sinaloense. No, excelente, la verdad. Pues aquí, ingeniero, no sé si tenga usted alguna otra pregunta o que ya nos dé las palabras de despedida aquí nuestra estimada amiga Liliana Padilla. Pues me llevo de reflexión que coincidimos, como bien dice Rosy, que tenemos que ser juntos sociedad y gobierno. Hemos roto ya ese paradigma de que era tema del gobierno, que la seguridad es del gobierno. Y no, yo creo que como bien dices, es parte de la sociedad civil, de participar todos. Eso hay que reforzarlo aún más, ¿no? De que es un tema de todos. Finalmente, quienes cruzan esa rayita y lastiman a otros, vienen de nuestros hogares, ¿no? Vienen de nuestros hogares o de algún compañero nuestro de trabajo o de un familiar nuestro. Entonces creo que basta echar la culpa a los demás o pasar la responsabilidad a los demás. Como bien dices, tenemos que ser los culiacanenses los que diseñemos de la mano de ustedes que investigan y pueden tener las herramientas para encontrar las soluciones. Como bien dice Rosy, en lo que podamos ayudarles, el estudio que van a hacer es para todos, para nuestras familias, para nuestros hijos. Creo que cuentas con nosotros en lo que podamos ayudar. Muchísimas gracias y sí, por supuesto que les tomamos la palabra. Y solo quisiera, a modo de despedida, hacer una acotación y señalar, sí, la responsabilidad del Estado y de las autoridades en el tema de la violencia y de la construcción de paz. Pero bueno, donde también los ciudadanos participamos y la creamos. Esto lo digo porque desde el discurso gubernamental, desde algunos años hacia acá, pues ha permeado esta idea de que como la sociedad es quien está construyendo la violencia, entonces son ellos quienes la deben de solucionar. La verdad es que sí, participamos, buscamos entenderlo, buscamos construir paz, pero siempre también exigimos a las autoridades que hagan su papel para quienes además las elegimos como representantes y bueno, y en función de que hagan cumplir nuestros intereses. Entonces, sí, no dejar de lado el importante papel que tiene el Estado en esto. Y creo que, Ileana, muy acertado porque pues ahorita estamos en un año electoral donde va a haber cambio de gobierno, sobre todo aquí en nuestro estado, en todos los cargos. Entonces yo creo que es muy importante el poder plantear estos temas, sobre todo de los jóvenes y el tema del juvenicidio. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad que tienen todas estas personas que están participando, como ahorita están de precandidatos y candidatos próximamente y donde van a empezar sus campañas electorales, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy bueno el poder, sobre todo, acercarnos, hacerles ver de los diversos temas que son importantes, sobre todo para la sociedad, como son los jóvenes, como es la construcción de paz y otros temas también que tenemos que estar planteándoles. Sí, vamos planteando así muy temas puntuales para quienes están compitiendo por cargos públicos. La reinserción social, temas que tienen que ver con jóvenes y violencia, la reinserción social es un tema pendiente en Sinaloa y que haría, digamos que movería mucho, ¿no? Hacia la construcción de paz. El tema que tocó el ingeniero Yauzá es muy importante, la educación y el papel de las instituciones educativas en la construcción de paz y en la formación de los jóvenes. Y eso implica detener la deserción escolar en estos chicos. Y el tercero, bueno, pues que tiene que ver, entonces sí, el gobierno trabajando con sociedad civil en la articulación de estas estrategias. Y bueno, algo que hemos estado diciendo mucho quienes nos dedicamos a estudiar esto, la transparencia en la información. Necesitamos datos para poder comprender mejor el problema. Queremos encontrar, nuevos caminos, no ayudar porque también es nuestra responsabilidad, pero contribuir a esto. Y para eso, pues necesitamos información. Una sociedad libre, donde se respeten los derechos humanos, es una
sociedad transparente. Entonces necesitamos que las instituciones nos ayuden a comprender esto. Platicaba, por ejemplo, en estos días con los responsables de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y bueno, y ellos, por ejemplo, hablaban de la poca información que tienen por parte de la Fiscalía de las carpetas de investigación de estos jóvenes. Es un tema oscuro, gris todavía en Sinaloa, que se ha dejado a cargo de las familias injustamente. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en todo esto que estamos planteando nosotros si las instituciones siguen manteniéndose en opacidad? Siguen manteniendo estos temas tan importantes para nosotros, estos datos que necesitamos conocer en la oscuridad. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Muy puntualmente temas a trabajar. Excelente, excelente. Aquí el ingeniero, otra licenciada, sobre todo Analida Murillo, que ha estado también muy de cerca con nosotros trabajando. Nos sentamos, sí, la verdad que sí nos sentamos para ver qué temas, no hacer una lista de temas, y también pues el empresario Enrique Pun, que es otro de los que también está muy al pendiente de poder sacar adelante alguna agenda así parecida. Y pues ahora con estos temas que nos estás comentando tú, pues que también vienen. Saludos, Enrique. Claro, de tu parte. Y pues con esto, la verdad que nuevamente me da mucho gusto el tenerte aquí con nosotros en Diálogos por la Paz. Y pues agradecerte tu tiempo y pues todas estas explicaciones y todo ese trabajo maravilloso que haces, que pues realmente suma a esta construcción de paz que estamos trabajando todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Ya no está grabando, ¿verdad?